A medida que vamos escuchando estos conocimientos, a medida que vamos escuchando las conferencias, realmente lo que debemos buscar es, más que todo, llevarlas a la práctica. Y dentro de todo lo que más nosotros debemos practicar es tratar de ir conociendo nuestros defectos psicológicos. Porque solamente, amigos, a través del conocer y de eliminar esos defectos es que nosotros podemos gradualmente ir despertando nuestra conciencia, que en sí se convierte en la síntesis de esta enseñanza. O sea, el objetivo de esta doctrina es que cada ser humano vaya despertando esa conciencia. Hoy por hoy nosotros sencillamente tenemos un 3% de conciencia libre, todos los seres humanos, unos más, unos menos. Unos más, unos menos, pero dentro de eso, sea lo que se busca dentro del transcurso de la existencia, es que cada ser humano vaya aumentando gradualmente ese porcentaje de conciencia. Porque si nosotros pasamos la existencia, o sea, si nosotros duramos 15, 20, 30, 40, 50 años dentro de estos estudios, pero si no hemos logrado siquiera pasar de un 3 a un 4, a un 5% de conciencia despierta, quiere decir que nosotros de una u otra forma vamos perdiendo el tiempo dentro del campo espiritual. Ahora, ese despertar de la conciencia del cual nosotros estamos hablando en estos momentos se ve reflejado cuando nosotros vamos cambiando las circunstancias de nuestras vidas, cuando nosotros vamos tratando de hacer un poquito más conscientes de nuestros actos, cuando nosotros vamos más que todo analizando un día de nuestra vida. Dice el maestro Samael Omeor, que es el dador de estos estudios, de que la vida de cada uno de nosotros está compuesta de dramas, comedias, tragedias, etc. Pero dice también el maestro Samael, y que debemos llevarlo a la práctica, de que nuestra vida se compone exactamente de días. O sea, que un día de nuestra existencia, como lo enseña el maestro Samael Omeor, es la réplica de toda nuestra existencia. ¿Qué quiere decir esto dentro de un punto de vista esotérico o psicológico? Que nosotros lo que normalmente hacemos en un diario vivir, lo vivimos repitiendo día tras día, y así pasa prácticamente nuestra existencia. Ahora, si nosotros hacemos un poquito de conciencia o analizamos un diario de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que uno desde que se levanta es pensando. Ahora, debemos comprender que detrás de todos esos pensamientos siempre hay un defecto manifiesto. Entonces, nosotros nos levantamos un diario de nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que estamos pensando, o sea, pensando en una cosa, pensando en otra, o sea, pensamientos buenos, pensamientos negativos, pero en sí que esos pensamientos nos llevan a dormir nuestra conciencia. Entonces, ya vamos comprendiendo en una forma didáctica por qué la gnosis lo que busca es que cada ser humano vaya despertando esa conciencia. Porque mientras nosotros estemos, así como nos muestra la gráfica, la diapositiva, mientras nosotros estemos desde que nos levantamos y haciendo cada una de nuestras actividades, es pensando, ahí realmente, amigos, no se puede manifestar el alma, ahí no se puede manifestar la conciencia, ahí no se puede manifestar la sabiduría en cada uno de nosotros, sino que se vive manifestando sencillamente son nuestros defectos psicológicos. Defectos que, como vuelvo y le repito, prácticamente se manifiestan de instante en instante. Entonces, aquel ser humano o aquella persona que se dedica a los estudios gnósticos debe ir gradualmente conociéndose a sí mismo. O sea, debe ir gradualmente conociendo sus formas equivocadas de pensar, de sentir y de actuar, para que pueda ver realmente cómo se manifiesta ese sueño de la conciencia a través de todas nuestras actividades de un diario vivir. Y dentro de esto, sea, uno prácticamente hace todas las actividades, estamos hablando de un día, hace todas las actividades y las hacemos para no salirme, porque igual uno también está inconsciente, sencillamente que tiene uno la oportunidad de divulgar estos conocimientos, ya es otra cosa. Pero igual también, como cualquiera de ustedes, tengo la conciencia dormida, o sea, también se manifiestan los defectos psicológicos. Y eso, amigos, compañeros, eso uno lo puede vivir. O sea, eso uno lo puede ver o lo puede vivir dentro de un diario de nuestra vida. Entonces, lo que buscamos muchas veces con estas orientaciones es que nosotros a la hora a la hora de terminar de escuchar una conferencia o un conocimiento de esto, lo llevemos dentro de una práctica. Por eso muchas veces he llegado a expresar que a la hora de terminar una conferencia, nosotros debiéramos tratar de hacer conciencia de nuestro estado psicológico.
O sea, a la hora de caminar, ver nuestro estado inconsciente, o sea, ver cómo se manifiestan nuestros defectos de una o de otra forma. Por eso, amigos, tienen razón, o sea, los 4 evangelios en insistir, porque siempre los maestros de sabiduría, Samael, Jesús el Cristo, los apóstoles como San Pablo, el Buda, Mahoma, etcétera, todos ellos siempre cuando vienen a la existencia vienen a insistirle dentro de un conocimiento, una sabiduría a la humanidad para que realmente se liberen del dolor, del sufrimiento, los problemas y que aprendan a despertar la conciencia para que aprendan a alcanzar una perfección espiritual. Por eso es que dentro de los 4 evangelios, sobre todo San Pablo, que es uno de los que más habla de psicología en la Biblia, San Pablo, él afirma a través de las Sagradas Escrituras: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará el Cristo. O sea, cuando nosotros vamos a despertar de ese sueño en el cual nosotros estamos hablando y del cual nos habla San Pablo a través de la Biblia en símbolos y parábolas, porque él dice: despiértate, despierta tú que duermes. Pero si nosotros analizamos, de pronto en este momento nuestros ojos están abiertos y cualquiera de nosotros podría de pronto contradecir estas palabras de San Pablo y decir: bueno, pero es que yo no estoy dormido porque tengo los ojos abiertos. Solamente un ser humano está dormido cuando tiene los ojos cerrados. Pero no nos referimos, compañeros, a un sueño físico. Nos estamos refiriendo exactamente a un sueño psicológico, que, como les dije hace un momento, se manifiesta no un día, sino que se manifiesta durante el transcurso de nuestra existencia. Y por eso, amigos, nosotros nacemos con un 3% de conciencia despierta, nacemos con un 97% de conciencia embotellada en defectos, y muchas veces nosotros morimos y morimos solamente con ese 3% de conciencia despierta. O sea, quiere decir de que nosotros en esa existencia no hicimos nada, perdimos el tiempo miserablemente. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando con las personas, cuando nosotros nos relacionamos, por ejemplo, con nuestra esposa, y nuestra esposa de pronto en un momento dado nos insulta, nos grita, ahí nosotros tenemos una oportunidad para conocer lo que es el defecto de la ira, para conocer lo que es el defecto del orgullo, para conocer lo que es el defecto de la vanidad, etcétera, etcétera. Cuando de pronto nosotros llegamos al trabajo y encontramos al gerente con una carta de despido en la mano, ahí nosotros tenemos la oportunidad para saber qué sentimos y el miedo que sentimos en esos momentos. Entonces, las oportunidades están dadas y se dan dentro de la misma vida. Por eso Samael aún mejor dice que todo aquel que quiera alcanzar la perfección espiritual o alcanzar el despertar de la conciencia, lo puede hacer aquí en la misma vida. No tiene que irse a ningún lado, sino la existencia, la vida, con todas sus dificultades, con todos sus obstáculos, te presenta las oportunidades para que tú vayas logrando ese despertar de la conciencia. Pero todo esto, amigos, solamente se puede resumir o se puede llevar a cabo cuando nosotros vamos tratando de hacer una purificación mental. La gnosis también lo que busca es que cada ser humano realmente logre la purificación y el dominio de su mente. Y eso solamente lo puede lograr cuando el ser humano comienza a comprender y a saber qué es la mente en sí. Por eso, dentro del ciclo de conferencias, o sea, hay una conferencia muy especial para hablar sobre esto y se refiere exactamente a lo que es la mente universal. Porque hasta ahora, compañeros, realmente, o sea, hablamos de la mente, pero desconocemos en sí qué es la mente. Incluso se ha llegado muchas veces a confundir a la mente con el cerebro. Y en base a esto tenemos que hacer una diferenciación, porque realmente, amigos, o sea, la mente no es el cerebro, como de pronto lo malinterpretan muchas personas, incluso graduadas en universidades, incluso psicólogos, de pronto, o sea, hay muchas personas que llegan a expresar de que la mente es lo mismo que el cerebro, y son dos aspectos totalmente diferentes. Podríamos expresar en este momento de que la mente no es materia, la mente es una energía, y como energía se manifiesta en estos momentos, que se manifiesta a través del cerebro, que es la materia, es otra cosa, o sea, es algo totalmente diferente. Por eso nosotros podríamos llegar a comprobar esto que estamos hablando si nosotros tuviéramos la capacidad de ver nuestro proceso del sueño. Porque es que muchas veces a través del proceso del sueño, la misma mente se puede escapar o puede viajar a distancias remotas de donde está el cuerpo físico, que es la materia. La mente, vuelvo y repito, es una energía. Lo mismo, por ejemplo, los mismos procesos
hipnóticos que muchas veces se le hacen a la humanidad a través de lo que se llama la hipnosis, se ha podido demostrar de que en ese momento la mente de esa persona puede viajar a remotas distancias y puede saber sobre el pasado, puede saber sobre el futuro, o sea, puede saber sobre acontecimientos que están pasando, porque la mente puede independizarse de lo que es la materia en sí. Claro está, aclaramos en este momento, o sea, de que la hipnosis que se practica hoy en día, la hipnosis regresiva, no es correcto, porque en sí debemos aclarar de que la hipnosis pertenece al plano de la magia negra. Claro está que hay personas, por ejemplo, como este científico famoso, Brian Way, él ha cogido y él ha utilizado la hipnosis regresiva para descubrir de pronto la causa que ciertos pacientes tienen dentro de ciertas enfermedades. O sea, hasta cierto punto podemos decir de que Brian Way, a través de su hipnosis regresiva, es lo que ha hecho, es que le ha demostrado a la misma ciencia de que las vidas pasadas son un hecho. Y una persona a través de la hipnosis podría saber sus vidas pasadas. Hay un caso en Barranquilla que sucedió hace años de un buceador, tipo que andaba en el mar, y él lo regresaron vidas atrás, y él, a través de una hipnosis, y él, hablaba, y un momento en que él hablaba y cantaba en japonés, y decía que había trabado un barco. O sea, todo eso es posible. Y es podríamos decir, dentro de la hipnosis, es una realidad. Una persona podrían pasar una persona a vidas futuras, y podría la persona saber qué puede pasar más adelante. Vuelve y aclaramos, pero nosotros los iniciados, las personas que concurren a los estudios gnósticos con una ansia, con un deseo de pronto de saber quiénes fueron en vidas anteriores, las personas dentro de los estudios gnósticos no necesitan de la hipnosis regresiva, sino que nosotros por sí mismos podemos saber quiénes fuimos en una vida anterior. Y es sencillo, una persona se puede doblar en cuerpo astral, sale tu alma en el cuerpo, ves tu cuerpo en la cama, ves tu alma, y tú en ese momento, si tienes mérito, porque todo lo que se refiere a la sabiduría se da de acuerdo a los méritos que tenga cada uno de nosotros. Si tienes mérito y tú quieres saber quién fuiste en una vida anterior, a ti, tu Padre interno, tu Dios interior, te puede mostrar una o varias vidas anteriores. Eso se puede dar ya. Aquí alguno de los presentes, de pronto, si tiene la intención o la voluntad de levantar la mano, le ha mostrado quién ha sido en vidas anteriores. De pronto que alguien lo haya experimentado así. Bueno, parece que ninguno, pero de todos modos, amigos, es una realidad. Uno puede practicarlo y uno puede comprobarlo. ¿Con qué objetivo queremos expresar esto? Hombre, para demostrar sencillamente de que la mente, vuelvo y le repito, puede viajar a distancia de donde está el cuerpo físico. Ahora, el problema con el hipnotismo, el problema con la hipnosis, es que cuando el hipnotizador muchas veces, con la hipnosis lo que se hace muchas veces es entrar o invadir el territorio de la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando las personas frecuentan esto de la hipnosis, porque es que hay gente de pronto que tiene ganas, que de pronto quiere saber, etcétera, dentro de pronto las inquietudes, de pronto que cada uno de nosotros de pronto trae de vidas anteriores. Las inquietudes no son malas. Una persona puede traer inquietudes de quién fue en la vida anterior, que hay antes de nacer, que hay después de morir. Eso está bien hasta ahí. Pero que utilice de pronto procesos de hipnosis para saberlo es donde está el error, para aclarar esto. Entonces, lo que pasa es que cuando las personas concurren mucho a estos eventos o concurren mucho a estas sesiones de hipnotismo, entonces se pueden dañar ciertas áreas del cerebro, y esto puede quedar como resultado queda reflejado para próximas existencias. La persona puede contraer ciertas deudas kármicas, se gana un karma si la persona asiste a estas sesiones de hipnotismo. Entonces, lo mejor, compañero, es practicar la sabiduría gnóstica para que nosotros por sí mismos vayamos comprobando todas estas enseñanzas. Que incluso el maestro Samael Aun Weor, en sus libros, él enseña prácticas para que la persona pueda comprobar sus vidas anteriores. No es nada del otro mundo. Cualquier persona lo podría comprobar. Entonces, nosotros dentro de esto, compañero, debemos comprender y aclarar dentro de esta enseñanza de que en sí, como hemos dicho, el cerebro en sí no es la mente y la mente no es el cerebro. El cerebro lo que hace es elaborar
el pensamiento. O sea, el cerebro en sí se convierte en un mediador, en un receptor de esas ondas mentales o de esas ondas mentales que viajan con una energía para materializarla o para manifestarla como un pensamiento dentro de cada uno de nosotros. Entonces el cerebro se convierte sencillamente en un instrumento, o sea, es un receptor. Él recibe sencillamente la señal. Es como si nosotros, por ejemplo, tenemos el celular y diríamos que el celular en sí lo que hace es recibir la onda que viaja de antenas tras antenas cuando entra una llamada. Entonces así es el cerebro de cada uno de nosotros. El cerebro es materia y la mente es energía. Entonces nosotros en estos momentos, compañeros, podemos decir de que el universo entero, cuando hablamos del universo nos referimos desde las galaxias, las estrellas, hasta este mundo tridimensional. El universo entero está dentro de la mente de cada uno de nosotros. Y la mente en sí, o sea, todo el universo está dentro de la mente humana. Entonces nosotros podemos ver de que todos vivimos dentro de la mente de todos. Ahora, ustedes ven, por ejemplo, una persona adinerada, una persona rica. Esa persona tiene en su mente muchas veces al pobre. O sea, el rico vive, por decir algo, dentro de la mente del mendigo. Y el mendigo vive dentro de la mente del rico. O sea, son dos. Si nosotros miramos, por ejemplo, ustedes que son algunos obreros, empleados, ustedes están dentro de la mente de sus patrones. Y el patrón de pronto está viendo cada vez cómo hace para exprimirlo más, para ponerlos a trabajar 12 horas, para recortar el sueldo. Y el empleado, o sea, y el patrón vive dentro de la mente del empleado. Si nosotros miramos los gobiernos también, si nosotros miramos, por ejemplo, todos los colombianos, podemos decir, están en la mente del presidente. Y el presidente, podemos decir, está en la mente de todos los colombianos. Claro, los que apoyen y los que vayan dentro de su política. Los que no, entonces no estarán en la mente de ellos y de pronto le llevarán la contraria. Pero dentro de generalizando, nosotros, o sea, como decimos acá dentro de esta diapositiva, o sea, todos estamos dentro de la mente de todos, viendo para ver, o sea, cómo hacemos, como le digo, para vivir dentro de un mundo. Entonces, dentro de esta conferencia, o sea, también podemos informar o expresar de que en sí, compañeros, o sea, dentro de una polaridad, la mente también, o sea, se polariza dentro de un aspecto positivo y dentro de un aspecto negativo. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que sencillamente la mente tiene también sus dos polos. Y esos dos polos de la mente se llaman imaginación y voluntad. Vean, la llave del éxito, que tantos libros se han escrito sobre eso, y la gente a veces busca esos libros queriendo cambiar la situación económica o queriendo cambiar las relaciones matrimoniales, etc. O sea, la llave del éxito sencillamente existe cuando tú unes dentro de un equilibrio que es la imaginación y la voluntad. Cuando tú tratas de equilibrar esa imaginación y esa voluntad, se da el éxito en cualquier campo de la naturaleza. Desafortunadamente nosotros muchas veces lo que hacemos es polarizarnos con nuestra mente solamente a un extremo. O sea, hay personas de pronto que son bastante imaginativas y tienen una imaginación tan grande. Hay personas sueñan. Yo les contaba, no sé si ustedes, o sea, yo les contaba qué día de que yo tengo un primo, por ejemplo, de que ese es bueno para soñar. Y ese es bueno para coger y formar unas empresas. O sea, hay veces tú llegas y hablas con él y tú le tocas el tema del negocio y eso, mejor dicho, te monta unas empresas, pero con la imaginación, pero está todo llevado. Hay veces no tiene ni para un par de zapatos, pero él imagina, o sea, tú le ves las ideas, la imaginación que él tiene en su empresa, tú dices, ese tipo, mejor dicho, si la llegase a materializar, ese tipo fuera un supermillonario, porque tienen una imaginación tan grande, pero carecen de voluntad, o sea, carecen del otro polo de la mente. Y habemos personas de pronto que tenemos una voluntad férrea, habemos personas que de pronto, como dicen por ahí, son echados para adelante, o sea, se le miden a todo. Son guerreros, o sea, le meten el hombro a todo, como dicen, pero carecen de imaginación. Entonces también de pronto pasan trabajo en la vida. Entonces, dentro de la gnosis bien sabemos, compañeros, de que nosotros cuando llegamos a equilibrar lo que es la imaginación como una polarización negativa y la voluntad como una polarización positiva, entonces nosotros logramos un equilibrio dentro de lo
de la existencia y podemos lograr el éxito en cualquier campo de la naturaleza. Esto solamente se puede dar, compañeros, llevándolo un poco a la práctica, para que comprendamos esta conferencia de la mente universal. Dentro de esto, o sea, nosotros mirando todo esto, porque es que nosotros vemos, como le decía hace un momento en la conferencia, o sea, todo lo que existe en este momento, primero ha tenido que existir de antemano en lo que se conoce como la mente universal. O sea, los carros, las casas, esta silla, este videobingo, o sea, ese casco, todo eso primero ha tenido que existir en la mente universal, que se plasma físicamente o se materializa cuando alguien concibe o canaliza esa idea y la plasma físicamente. Y así es que han surgido, o sea, han surgido todos los inventos que nosotros tenemos hasta el sol de hoy en día. O sea, podemos decir en estos momentos de que todo lo que nosotros tenemos como invento, primero han tenido que surgir dentro de la mente universal. Y eso es fácil de demostrar para no irnos tanto a esos inventos de pronto del carro, del bombillo, del mismo telégrafo, etc. Eso es fácil de demostrar aquí mismo. Si nosotros, por ejemplo, observamos este casco, por decir así, claro que está todo llevado, ¿de quién será? 41A, ¿sabe quién? ¿Ah? Está feo, así es el casco, ¿cómo será el dueño? Si nosotros miramos este casco, como que es duro, tacaño que es, ¿ah? Tan barato que son. Si nosotros miramos, por ejemplo, este casco, o sea, primero la persona tuvo que haberlo, o sea, imaginado, por decir, primero, o sea, este casco primero existió en la mente universal, sencillamente que alguien lo imaginó a través de su mente, un instrumento, un aparato que tenga un protector, que dentro tenga icopor, que se coloque, que tenga una seguridad y plasma y se materializa entonces el casco. Así nosotros podríamos hablar toda esta tarde de todos los inventos, pero nos demoraríamos mucho. Entonces lo que queremos decir con esto, compañeros, es que por ejemplo una persona, por decir algo, podemos acá dentro de la diapositiva, un arquitecto. El arquitecto quiere hacer una casa, pero él para hacer la casa, él primero coge y la imagina, o sea, utiliza su imaginación, utiliza una polaridad de su mente, él la plasma. ¿De dónde la saca? De esa mente universal como energía que existe. Entonces él la imagina, la lleva a un plano y después la materializa. Y así es que surge una casa. Pero esto donde tuvo que haber existido primero, dentro de esa mente universal. Sencillamente que alguien como mediador, o sea, canaliza esa energía y allí es donde se han surgido todos esos inventos. Yo estaba viendo, por ejemplo, de que, porque es que muchas veces nosotros tenemos una idea y hay veces personas a remota distancia también podemos decir tiene esa idea, y hay veces han dado casos en donde surgen inventos al mismo tiempo. Tengo una amiga de que ella, por ejemplo, ella una vez pasó por una calle aquí de Barranquilla, ella vio un local se decía se arrienda, y ella imaginó decía, ahí queda bien un salón de belleza. Y él se imaginó este salón así, le pongo la puerta así, acá pongo la silla, etcétera y tal. Pero como caso curioso, por decir así, como caso curioso, a los 15 días que ella pasó por ese lugar, exactamente habían materializado un salón de belleza en esa casa. Otra persona, o sea, se durmió, no cogió la oportunidad y perdió. En estos días, hace como 2 meses, nosotros tenemos un centro de conferencia allá en Cartagena. Hace como unos 2 meses atrás, aproximadamente unos 3 meses, de pronto tenía una imaginación de, bueno, o sea, porque es una casa bastante caliente. O sea, bueno, si aquí se le colocara un cielo raso, eso de icopor, sería perfecto. Si le cambiáramos el piso, tuviera otro ambiente este centro de conferencia. Pensé así de pronto, por decir así. Como cosa curiosa, ayer llega un compañero que es allá del grupo y me dice, hombre Humberto, necesito hablar contigo. Yo, vean, Humberto, usted me dijo lo mismo. Vamos a hacer un cielo raso, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Entonces, o sea, lo que les quiero decir es que lo que se va a materializar existe de antemano en la mente universal, compañeros. Entonces, nosotros por eso, dentro de las enseñanzas gnósticas, la gnosis lo que busca, como les decía al principio de la conferencia, es que cada uno de nosotros vaya purificando su mente. Porque mientras nuestra mente esté llena de todos esos defectos, difícilmente nosotros podemos, primero, dar un cambio en la vida, y segundo, difícilmente podemos asimilar estas enseñanzas. Ahora, esta mente de la cual nosotros estamos hablando, en sí la mente fue creada por Dios como
como un cuerpo para que se manifestara el alma y la conciencia a través de nosotros. O sea, la mente en sí es un vehículo que debe ser puesto al servicio de Dios. O sea, antes de lo que se conoce como la caída, que se refleja acá a través de este cuadro, antes de la caída nuestra mente estaba al servicio de Dios, pero que desafortunadamente el ser humano, por haber cometido el pecado original, y para aquellos que no lo saben, el pecado original fue cuando por primera vez perdimos las energías sexuales, o sea, cuando por primera vez el hombre fornicó, perdió sus energías, y por eso dice en la Sagrada Escritura de que quedó desnudo, ciegos, perdimos todos los poderes, perdimos los cuerpos solares y quedamos sometidos a una cadena de muerte y nacimiento. De allí en adelante que empieza a surgir el yo o nuestros defectos psicológicos. Pero antes de esa caída, nuestra mente era puesta al servicio del ser, al servicio de Dios. Y por eso al ser humano se le manifestaban en ese entonces todos sus poderes latentes, o sea, poderes del alma. Por eso el ser humano tenía clarividencia, tenía telepatía, tenía poder de recordar vidas pasadas. Incluso 18 millones de años después, podemos decir de que todavía hay personas que nacen con destello de esos poderes. Y eso no es nada del otro mundo. Cualquier persona puede nacer. Yo he conocido personas que tienen destellos de clarividencia y pueden ver a través de lo que es la parte física, pueden ver aparte de la parte material. He conocido personas que tienen destellos de telepatía, o sea, pueden comunicarse telepáticamente. Sí los hay, que desafortunadamente no se manifiesta en toda la humanidad debido a nuestra inconsciencia, debido a nuestros defectos psicológicos, y por eso la finalidad de la gnosis y del centro anal es que cada uno de nosotros elimine esos defectos que hoy por hoy ocupan ese espacio que debiera ser ocupado por Dios, por la divinidad o por el alma a través de nosotros, ¿ya? Entonces, dentro de esto, compañeros, lo que nosotros queremos decir es que en sí, hoy en día se manifiestan son nuestros defectos, que hoy por hoy nos hacen cometer un sinnúmero de errores, que el ser humano desafortunadamente cada vez que se le manifiesta uno de esos defectos del cual hablamos en la introducción, prácticamente vive cometiendo un sinnúmero de errores que no hace esperarse con todas sus consecuencias y con todos sus problemas. Por eso es que la gnosis es una enseñanza bastante psicológica, y cuando nosotros comprendemos de que nuestra parte psicológica está mal, y cuando nosotros comprendemos o vemos los errores que estamos cometiendo a través de nuestros defectos, nos debiera dar una necesidad de realmente aprovechar estas enseñanzas y tratar de lograr un cambio en la vida, que es lo que se busca. Pero bien, o sea, díganme ustedes sinceramente, uno como vive así, inconsciente, dormido. Yo ahora venía, por ejemplo, en la moto, a mí se me manifiestan defectos como ustedes, vuelvo y repito, no soy ningún santo y ningún maestro. Yo venía ahora en la moto para acá, para la conferencia, y venía todo tranquilo y todo relajado, tratando de conocer mis defectos ya. Chévere, manejando ahí con toda la calma ya. De pronto cuando iba llegando a un semáforo, venía un pobre como que venía pidiendo la vía porque venía caído el tiempo, pero ese tipo, mejor dicho, me pasó, me cerró y siguió adelante. Hasta ahí me cambió el estado de ánimo. Automáticamente una ira. Enseguida me dieron ganas de perseguirlo y cogerle y ponerle la moto adelante y bajarme y de pronto insultar. Pero gracias a Dios, como dice uno por ahí, gracias a Dios, como uno trata de practicar estas enseñanzas, de pronto llega a comprender, bueno, pero si no ha pasado nada. Ahora el pobre tipo de pronto va todo, de pronto tiene que pelear con el tiempo, tiene que pelear con los choferes, tiene que rendir una tarifa al dueño del trabajo, al dueño del bus. O sea, es un trabajo estresante. Claro, y no ha pasado nada porque ni me tumbó ni nada, sino que sencillamente pasó cerca y gracias a Dios tuve la oportunidad de frenar la moto y no pasó nada. Pero si uno se deja llevar en ese momento por el defecto de la ira, entonces uno no sabe qué va a pasar. Uno no sabe de pronto qué tan iracundo vaya ese pobre chofer. Uno no sabe si ese pobre chofer ha peleado con la mujer lo dejó, de pronto están a un punto de botarlo al trabajo, de pronto lleva un garrote ahí como lo llevan ellos, un palo, y se va y se pone un problema. Sencillamente, ¿por qué? Por un defecto que se le manifestó al uno o se le manifestó al otro. Entonces, esa es nuestra vida, compañeros. Y así cada uno de ustedes podría analizar su existencia. Así cada uno de ustedes podría ver realmente que todos los errores terribles o graves que ustedes han cometido en el transcurso de la existencia, siempre ha estado manifiesto un defecto de esos, que se manifestó a través del pensar, del sentir, del actuar y nos llevó a cometer errores en la vida.
Por eso nosotros lo que queremos dentro de estos estudios es que cada uno de ustedes haga conciencia de su estado psicológico, de que cada uno de ustedes realmente se dé cuenta de la degeneración que uno lleva por dentro. Suena de pronto una palabra bastante fuerte, pero es la realidad. Si nosotros hacemos un estudio nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta nosotros, compañeros, que llevamos pensamientos y defectos terribles. Terribles, que somos capaces de desearle la muerte a una persona. Terribles, que somos capaces de engañar a nuestra esposa. Terribles, que somos capaces de robarnos algo que nos lo dejen mal puesto. Esa es nuestra conducta interior, que tenemos la oportunidad con estos estudios de conocerla, de llevarla a la práctica para lograr una verdadera transformación interior y que se vea reflejada en nuestro comportamiento de nuestro diario vivir con las demás personas y con las circunstancias que nos rodean a cada momento y a cada instante. Entonces nosotros por eso, compañeros, lo que buscamos dentro de la enseñanza gnóstica es que cada quien por lo menos vaya logrando de ver cuáles son los pensamientos que se nos están manifestando. Porque si un ser humano piensa tanto positiva como negativamente, así van a ser las ondas mentales que emanan de él. Y si esa persona, esa onda mental que él irradia, que él emite en ese momento, la captarán las ondas, la mente de otros individuos. Si una persona, por ejemplo, las ondas mentales, normalmente, si unas ondas mentales, por decir así, son de pronto de sabiduría, son de pronto de cierta sabiduría, de cierta fe, de cierta paz, son unas ondas mentales que beneficiarían a muchas personas. Si las ondas mentales, lo más probable es que vayan llenas de devoción, de oración hacia Dios, podría ayudar de pronto a sanar los corazones afligidos de muchos seres humanos que están metidos dentro de muchos problemas. Vea, para hablar de esto con un ejemplo, hace años, pero nunca se me ha olvidado. Hace años yo escuché una noticia cuando un país de Centroamérica, no recuerdo ahora mismo si es Honduras o El Salvador, cuando un país de Centroamérica tenía los mismos conflictos que tenemos nosotros acá en Colombia hoy en día, o sea, la guerra civil, la guerrilla, etcétera, todos los problemas que había ya. Yo recuerdo de que la noticia la pasaron por un medio de radio, creo que El Salvador, hace años. Entonces, un sacerdote, él pidió de que todo el pueblo en esos momentos se unieran desde un punto de vista mental y lanzaran, o llegaran a expresar, por decir así, una oración, tratando de pedir para que acabaran los conflictos en ese país, y lo logró. Él lo logró a través de todos los medios de comunicación. En esa hora, todos los seres humanos de ese país se colocaron sencillamente a orar para pedir por la paz de ese país. Dice el sacerdote que eso surgió tanto efecto de que el 50% de los conflictos que tenía disminuyeron automáticamente. La irradiación mental que se da en esos momentos. ¿Por qué? Porque hay unas ondas mentales que viajan y eso surge un efecto por naturaleza. Pero si nuestras ondas mentales, debido a nuestros defectos, son totalmente negativas, son de ira, son de odio, díganme ustedes, por ejemplo, las ondas mentales de los seres humanos o de los colombianos hoy en día viajando en dirección de un gobierno o de un presidente porque creemos de pronto de que los problemas económicos que tenemos son producto de un mal gobierno o producto de un presidente que sencillamente es un instrumento de acuerdo a la ley del karma para regir o para poner la ley en un país. Entonces las ondas mentales, por ejemplo, del gobierno pasado que acaba de pasar en estos momentos, las ondas mentales de pronto de todos los colombianos de odio, de venganza, de ira, eso viaja y eso vuelve, y repito, las otras personas la captan. Entonces nosotros, cuando nuestras ondas mentales son de venganza, de envidia, que eso es lo que nosotros, yo estaba ahora, por ejemplo, antes de venir para acá, lo digo aquí para que comprendan de que uno es ningún santo, estaba ahí de pronto allá en la salita aquella y había un compañero, no digo el nombre por respeto, pero ahora que sepan el ejemplo van a saber quién es. Entonces estaba un compañero ahí así parado ahí en la puerta. Yo estaba allá hace unos 20 minutos tratando de buscar ejemplos y vivir estas enseñanzas para llevarla a la práctica y transmitirla en una forma más didáctica ya. Entonces de pronto vi que el compañero estaba ahí parado, entonces lo miré así, pues le vi que el compañero aquí en la camisa tenía 2 huecos, 2 huecos. Enseguida empecé a criticarlo ya.
Dirá el compañero ese que en casa de herrero, cuchillo de palo. Ya saben quién es ella, casa de herrero, cuchillo de palo, porque el tipo es sastre y tiene la camisa. Pero ahí afortunadamente me cogí ese pensamiento. Y después entré al cuartico, entonces llego allá de pronto y veo un compañero que está en cipote, plato de arroz, de carne, y ya iba de pronto también a expresar algo y a criticar. O sea, y así uno vive el día. Entonces, ahora eso de pronto son ondas mentales suaves. Pero díganme ustedes de pronto en ese ejemplo de esa ira que me dio en esos momentos cuando ese tipo de pronto me rebasó con su vehículo. Las ondas mentales viajan, y por eso es que si ustedes se dan cuenta, el chofer del bus no gusta de las motos, el de las motos no gusta del taxista, el chofer del taxi, el chofer del taxista del taxi no gusta ni del de las motos ni del bus. O sea, hay un problema grande en la sociedad, sencillamente porque cada uno anda mandando esas ondas mentales. De pronto coge y se lo rebasa el bus y le mienta a la madre, lo insulta, le grita. Por eso hay veces trato, cuando aprovecho estas enseñanzas gnósticas, yo que conduzco una moto, trato a veces de pronto de tratar de dar un buen ejemplo. Hay veces cuando me acuerdo de las enseñanzas gnósticas para tratar de irle quitando un peso, como dicen por ahí uno, a esa onda mental negativa de todos nuestros semejantes que también andan en la calle conduciendo un vehículo. Entonces, dentro de esto, compañeros, nosotros lo que buscamos es comprender a través de esta enseñanza que hoy por hoy, debido a las ondas mentales totalmente negativas, nocivas que emite la humanidad, han dado como origen las epidemias mentales que se ven. ¿Qué es lo que se ve? O sea, el resultado o la vida de cada ser humano depende muchas veces de acuerdo cómo se le manifieste esa onda, esa epidemia mental que se emite muchas veces a través de lo que son, por ejemplo, las salas de cines, esas ondas o esas epidemias mentales. Tú sabes lo que uno ve en una película. Tú sabes lo que uno de pronto, la persona después de 3 horas, 2 horas, ver una película de violencia, de plomo, de sangre. Yo tengo un familiar, por ejemplo, de que ella me decía, esa persona, de que es una persona nerviosa, pero sin embargo le gustaba ver películas de terror. Y ella lloraba y se asustaba, pero vivía con esas emociones negativas. Entonces, ¿te parece lo que una persona de pronto, ahora cuando nosotros hablamos del cine, de pronto ya hoy en día el cine ya está pasado de moda? ¿O te parece lo que es tú poner el televisor en tu casa, comprar lo que se llama un teatro en casa, o sea que produce un full sonido, y ponerlo a todo volumen y colocar una película de violencia? Esa película impregna de energía negativa, por decir así, las mentes de las personas que están viendo esa televisión o en esos momentos. ¿Qué es el problema? O sea, el problema no es la televisión, el problema no es de pronto el computador, el problema es la información que se transmite en esos momentos. Entonces, por eso es que nosotros debemos hacer un poco de conciencia de acuerdo a nuestra conducta en estos momentos. Entonces, esas mismas epidemias mentales, hoy por hoy, por ejemplo, nosotros vemos de que los mismos padres de familias, en una forma inconsciente, muchas veces cogen y promueven la violencia o le enseñan la violencia a sus hijos. Padres de familia que cogen a los hijos y de pronto cogen y les regalan en unas pistolas. ¿Qué le están diciendo ahí? Eres un criminal. ¿Tú a tus hijos le has regalado pistola algún día? No, nunca. Porque viene a las enseñanzas, viene a la conferencia, pero ahí toma, mijo, una pistola. Toma un carro de guerra. O sea, ahí le está inculcando, una mente que está, por decir algo, en desarrollo apenas, un niño que apenas está tratando de formar su personalidad, y ya coge y le regalan todos esos juguetes. Entonces, ¿qué da como resultado eso, compañeros? Da como resultado las famosas gentes, los famosos rebeldes sin causas, que salen muchas veces y que se ha dado mucho hoy en día a través de las famosas pandillas. Barranquilla está llena de pandillas, para que ustedes comprendan. Pero ¿producto de qué? Producto de jovencitos que sencillamente lo que han visto es la violencia. Lo que sencillamente han visto es muchas veces el arma, aunque sea de juguete, pero eso es lo que han visto. Yo estaba viendo, por ejemplo, ahora acá en el barrio, vi un barrio del sur, en estos días hay unas pandillas. Pero ustedes vieron, compañeros, no son así porque es que, o sea, no crecen mucho, porque son pelados jóvenes que se han masturbado, que ya están así. Tienen un nombre, no voy a decir el nombre de las pandillas por respeto, y se unen y pelean con otras pandillas. Voy a respetar, pero son así, eso no miden más de 1,60 así, y redirigidos, flaquitos que se ven.
ya, pero son unas pandillas, entonces son como 10 o 20 y 30 y tal. En estos días, ahora que hubo un aguacero, si no estoy mal el miércoles, una pandilla esa, porque o sea, se ponen por ahí, por el barrio, etcétera, y como que estaban sentados ahí en un piso de la casa ahí fumando marihuana y diciendo vulgaridad y lo demás. Pero un problema, ya entonces salió el dueño de la casa, un joven ahí, y dijo, madre, por favor, y se me quitan de ahí porque no quiero verlos ahí ya. Ahora el joven salió así porque el hombre tiene arma, es un problema. O sea, el problema no es el arma, sino el problema, un arma en manos de una persona que no tenga un control psicológico, que sería el problema ya. Él tiene un arma y salió así. Los pelados también que andan con uno, le llaman y que unos chocos, lo que usan, cogió, tiró un tiro, como que son unos balines. A uno le sacaron el ojo con un balín, a la otra está herida, o sea, cayeron 3 heridos en esos momentos. No sé si saldría en las noticias o en el periódico, pero lo que le quiero decir, ¿producto de qué? Producto de las famosas pandillas juveniles, compañeros. O sea, hay una epidemia mental colectiva en estos momentos y eso es lo que está dando como resultado la degeneración que tiene la humanidad hoy en día. Por eso es que nosotros como padres de familia o aquellos que son padres de familia, de pronto aquellos que tienen sobrinos, debieran tratar de enseñarle esta sabiduría, o sea, darle buenos ejemplos. Pero unos padres de familia, de pronto el tipo llega todo borracho, todo alcoholizado y llega a coger a la pobre madre a levantarla trompada. Entonces, esa conducta agresiva, ese niño la está percibiendo, esa criatura, y eso le puede crear unos resentimientos muchas veces. Entonces, nosotros por eso es que debemos tratar de hacer conciencia, o sea, primero empezar por nuestra conducta interior, por nuestra conducta psicológica y gradualmente írsela enseñando a las demás personas. Entonces, por eso es que nosotros, amigos, vemos hoy en día dentro de esto que los medios de comunicación, como les decía hace un momento, la televisión, el radio, la música, todo eso contagia a la mente humana. O sea, todo eso contagia la mente de cada ser humano. En sí, como le digo, o sea, no son estos aparatos. Porque estos aparatos, si por ejemplo nosotros tenemos aquí una cámara, transmitimos esta conferencia a través de internet, bueno, está bien. Si la persona coge el internet y va a escuchar una conferencia de esta, sería perfecto. Porque el instrumento como tal no es que sea malo. Todo es de acuerdo al uso que uno le dé a las cosas. Como por ejemplo dice el maestro Samael que todo en su lugar está bien. Lo malo es cuando las cosas se salen de su lugar. Pues si la señora coge el cuchillo de la casa, por decir algo, para pelar la papa, para pelar la yuca, podemos decirte que ese cuchillo es bueno. Pero si el joven guaca este cuchillo para atracar, entonces ahí el cuchillo lo está utilizando una persona y se convierte en algo malo. Entonces el problema es el uso que se le dé muchas veces a los instrumentos. Entonces, dentro de todo esto, los instrumentos que debieran servir como un medio de información, de educación, para que la humanidad tenga una mejor calidad de vida, desafortunadamente son manipulados. Y desafortunadamente, o sea, son manipulados por la misma sociedad de consumo, los mismos periódicos. Uno ve, por ejemplo, hoy en día esa prensa amarillista que se llama, que lo que tú ves es muerto tras muerto. Ponen unas noticias así donde dice: se ahorcó porque la mujer lo dejó. Si el compañero acá, por decir algo, tiene problemas con su esposa o con su novia, un ejemplo, y si el compañero, por ejemplo, es de una mente débil, porque hay mentes débiles que se contagian rápidamente, y si el compañero entiende mente débil, una mente a través de la cual se le manifiestan defectos, y si el compañero entonces pelea con la novia y tal, y ve la noticia, se ahorcó porque la mujer lo dejó, ya me puedo ahorcar. Se le mete un pensamiento: esta me dejó, esta me pegó gallo, voy también con una sábana y me ahorco. Entonces, otro ahorcado más. Y por eso las cifras de suicidio en el Atlántico, en la noticia, han aumentado de una forma bárbara. ¿Pero debido a qué? Debido a la información que hay, compañeros. O sea, el ser humano, de acuerdo a su estado psicológico, lo que queremos decir, no está en estos momentos preparado para recibir una información de pronto de tal índole, o para recibir una información de pronto bastante fuerte o incluso bastante negativa. Por eso es que nosotros debemos saber realmente qué es lo que le vamos a meter a nuestra mente. Como les decía hace un momento, la sociedad de consumo, desafortunadamente, lo que ha hecho a través de los medios de comunicación es imponer modas, imponer costumbres, imponer política, imponer vicios, imponer música. O sea, imponen prácticamente o cogen a la humanidad
y la pueden manipular, porque nosotros somos manipulados desafortunadamente por una sociedad de consumo, que tú en la dosis te puedes convertir en una persona rebelde, pero internamente, psicológicamente, y puedes dejar de ser un montonero, puedes dejar de ser un gregario, es otra cosa. Ya se dan cuenta de los beneficios que son estas enseñanzas, estos estudios gnósticos. Entonces nosotros dentro de esto, viendo las mismas diapositivas, vemos que realmente, o sea, a la humanidad se le ha impuesto unos ídolos. Se llaman los ídolos de barros. La gente pelea muchas veces por ir a ver un cantante, con todo el respeto, pero una música muchas veces estridente, una música que lleva mensajes realmente todos degenerados. ¿Qué es la música que nosotros escuchamos, compañeros? Yo venía en el bus ahora de Cartagena para acá, un bus de Brasilia, y el tipo como que es cachaco del interior, y el chofer como que le gusta la ranchera ya. Y en eso trae una ranchera ahí que dice, una ranchera que si cojo y te corto la cara con una cuchilla a afeitar, algo así. Pero diga, o sea, y el otro allá entonces 4 balazos, y el otro allá me dejaste y me tomo una borra, me tomo una canasta de cerveza o tomo ron. Entonces es la música que el ser humano está escuchando, como le digo, que es promovida por la sociedad de consumo, es lo que lleva hoy en día, podríamos decir, a idiotizar a la pobre humanidad, en donde la humanidad ve muchas veces esos ídolos de barro como unos dioses. Cuando la humanidad llega muchas veces a ver los cantantes políticos, de pronto estrellas del fútbol, como unos verdaderos ídolos, realmente demuestra lo que se llama el grado de falta de espiritualidad de una humanidad. Es la realidad de la vida. Que choque de pronto contra la mente de alguien que no esté de acuerdo, respetamos su idea, pero es la realidad. El ser humano tiene que ser algo diferente. El ser humano tiene que ser, pero desde un punto de vista psicológico. Porque una persona, por ejemplo, alguien de los que está aquí presente de pronto estaba en el entierro del Joe. Ninguno. Bueno, o sea, son gente rebelde. Pero ustedes vieron ese espectáculo. O sea, no estamos, con todo el respeto, no estamos criticando, sino solamente es para demostrar la inconsciencia de la humanidad. Un espectáculo donde, por ejemplo, hubo gente aproximadamente desde la calle Murillo, si no estoy mal, porque yo estaba en la calle ese día, hasta allá, por ejemplo, más o menos hasta la 90 y pico, la carrera 43 de lado y lado, llena de gente. Ahora, viendo que, con todo el respeto, yo dije para entre mí, lo que están viendo es un carro de bombero con un cajón, porque ni siquiera estaban viendo el cuerpo del difunto, ni siquiera porque iba cerrado. ¿Ves? La gente ahí. Ahora, eso es problema de cada quien, es problema de cada quien, pero falta rebeldía, lo que queremos decir en la humanidad. Faltan principios espirituales, faltan principios morales, falta de que el ser humano realmente se decida a cambiar en la vida, compañero, que es lo que se busca. Entonces nosotros, dentro de estos amigos, debemos comprender de que la mente en sí está podemos decir, está tan degenerada y tan contaminada por toda esta cantidad de información negativa que nosotros le estamos metiendo hasta el sol de hoy en día, y todo eso ha dado como resultado una degeneración. Ahora, dentro de esto, fíjense ustedes que la misma sociedad de consumo, a través de la música, ha tratado de incluir lo que se llama los famosos mensajes subliminales, que bien sabemos de que esos mensajes subliminales no los percibe el ojo ni el oído, pero los percibe tu subconsciente, y a través de esos mensajes subliminales pueden dominar a una humanidad. Se hizo un estudio hace años en donde iban a probar para ver los mensajes subliminales, los metieron dentro de los cortes de una película en una sala de cine, y se demostró de que cuando terminó la película, el 80% aproximadamente de las personas salieron en una forma inconsciente a consumir el producto. O sea, fueron manipulados a través de un mensaje subliminal. Claro está que yo siempre he aclarado en esto, y puedo decirte que los mensajes subliminales que están a través de la música, ya hoy en día, porque es que el ser humano se va degenerando más y cada vez más la inconsciencia, podemos decirte que ya hoy en día ya los mensajes subliminales, o sea, ya hoy en día los dicen directamente, a través de un disco por ahí, de una champeta esa, de un reggaetón, fácilmente dicen, alcen las manos los que les gusta la marihuana, así claramente. A través de un disco eso fácilmente dice una letra, si te metes conmigo te pego un tiro.
Así claramente, o sea, ya el mensaje subliminal, ya hoy en día lo dicen de una forma directa, que inducen a la violencia, al sexo, a las drogas, al alcohol y a toda clase de generación. Entonces, por eso es que nosotros, amigos, debemos tratar, si queremos realmente practicar esta conferencia, porque todas las conferencias del Centro Anael son prácticas, si nosotros queremos realmente comprender esta conferencia, debemos aprender a hacer lo que se llama una purificación y una higiene mental. Porque a través de esta música que nosotros estamos viendo, a través de este cantante, por ejemplo, Jimi Hendrix, que según la historia es el pionero de la música rock, o sea, él una vez llegó a expresar de que ellos a través de la música rock podían lograr, dice exactamente, el control de la humanidad lo alcanzaremos a través de la música rock, porque a través de esta música las gentes pueden ser hipnotizadas, y cuando lo logremos llevamos la audiencia al punto más débil y podemos lograr de esta lo que queramos. Eso dice la música rock, así dice Jimi Hendrix, perdón. Tratando, ahora esa música rock, de esa música rock hay una derivación, problema del reggaetón, el problema de la champeta que se escucha mucho en estos lugares ya. Nosotros aquí, por ejemplo, lo que es la música nórdica, vamos a escucharlo en las palabras, porque nosotros tenemos un compañero que él estudia música. Permíteme, Julio, por favor. Él es profesor de música. Ustedes cuando le enseñan música, ¿ustedes se lo enseñan con música champeta o con otra clase de música? Bueno, verdaderamente que el estudio de la música en sí se empieza con la parte clásica. Mozart, Beethoven, Stravinsky, bueno. Y a la música rock, champeta, ¿cómo la denominan? O sea, sinceramente, o sea, esa música, por lo general uno no empieza los inicios y estudios de la música con esa música porque es una música que es muy reconocida. Sí, o sea, es degenerativa y como se maneja en un ambiente bastante pesado, genera pues estados emocionales en las personas no muy buenos. Entonces, pues ese es. Sí, así es, así es. Le llaman, parece que cuando quiere decir nombre ya, le llaman el estiércol de la música, a la champeta. O sea, no sirve. Y sin embargo, eso es lo que escucha la gente. Vete a un barrio del sur de Barranquilla para que veas. Vete allá a Cartagena, a los barrios tú para que veas 3, 4, 5 picos en una cuadra. ¿Y tú crees que van a poner una sinfonía de Beethoven? No sé cómo todavía ha quedado la costumbre de que cuando una persona se casa colocan el Danubio azul. ¿Quién sabe por qué todavía ha quedado? Sinceramente ya. Pero el día que la humanidad se degenere, yo creo que ya con cualquier día un matrimonio de toda esa gente que anda metida en ese mundo de la droga fácilmente van a bailar una champeta. Ya. Sí, esa es la realidad. O sea, todavía se conserva ese principio. ¿Qué mensaje tendrá el Danubio azul que lo ponen como pieza de entrada en los matrimonios? Habrá que hacer una averiguación, pero eso de que tú vayas a una fiesta y vayas a poner el bolero de Ravel, la sinfonía de Beethoven, de Mozart, las 4 estaciones de Vivaldi, olvídate. Y eso cuando lo colocan, como dice mi suegra, eso es música molía. Porque música para muerto le llama a la gente, pero cual muerto, al contrario, ahí se activa la conciencia. Ya los médicos lo han hecho y lo han descubierto y lo han hecho, y cuando un niño nace prematuro, lo cogen y le colocan la música de Mozart, porque eso activa lo que es el alma y la conciencia de esa criatura, para que ustedes comprendan. Vean, nosotros tenemos aquí una amiga que ella salió embarazada, y ella cuando estaba embarazada, ella a la criatura dentro de la barriga le colocaba todas las noches Beethoven, Mozart, Vivaldi, Strauss, etc. Ya. Ese niño le gusta la música clásica, le gusta. Y una hermana, todo lo contrario, una hermana, eso olvídate, estaba con su barriga ahí, y eso era el uno, el otro, la champeta, la salsa. El pelado, el niño cuando nació, a los 6 meses, tú lo cargabas y escuchabas una así que el pelado vibra, él vibra. Sencillamente, ¿por qué? Porque se le infunde, para que ustedes comprendan, incluso desde lo que es, o sea, lo que es el poder mental, de lo que estamos diciendo, lo que es la mente en estos momentos ya. Por eso es que el maestro Samael, como ilustración, y eso pueden conseguirlo en un libro, si no estoy mal, en El Lauro Florecer, él afirma de que había una pareja de negritos, pero feos,
Ya. Y la mujer salió embarazada, pero la mujer todos los días veía un cuadro, si mal no recuerdo, de Miguel Ángel. Un cuadro muy bonito ya. Dice la anécdota del maestro Samael de que esa criatura cuando nació casi igual prácticamente al cuadro, o sea, blanca, son negros, que incluso el padre llegó a desconfiar algún día, pero se dieron cuenta a través de un estudio de que era producto de que ella durante el embarazo sencillamente estaba viendo por eso es que el cuidado que debe tener una mujer embarazada de su reacción, porque de acuerdo a su reacción mental, de acuerdo a su reacción negativa, así ella puede impregnar, podemos decir, de esa energía negativa a esa criatura, y ese niño puede ser el resultado de su comportamiento durante el embarazo. Por eso es que la mujer gnóstica, cuando está embarazada, ella trata, si practica esta enseñanza, de cuidar su comportamiento, o sea, su pensar, su sentir y su actuar, porque incluso ella responde ante los ojos de Dios por la crianza desde la barriga de esa criatura. Eso hay que comprenderlo, compañeros. Eso hay que entenderlo. Entonces, una persona, como le digo, si escuchando esta clase de música, entonces, ¿esto a qué lleva? Lleva realmente a que la humanidad, hoy por hoy, esté totalmente sumergida en la degeneración. Por eso es que la Gnosis, el centro Anael, siempre han tratado de enseñarle, podemos decir, a toda la humanidad, porque ahora a través del medio de internet podemos llegar a muchos países, han tratado de enseñar lo que se llama la higiene mental. El ser humano necesita purificar, necesita limpiar, necesita bañar su mente para limpiarla de toda la suciedad que tenemos en estos momentos, para limpiarla de toda la degeneración que tenemos. Y esa higiene mental se puede lograr. Y sería el objetivo de esta conferencia, que nosotros practiquemos, o sea, aprendamos a seleccionar, así como tú muchas veces, compañero, amigo, así como tú muchas veces a las 9, 10 de la noche, no te comes un plato de Zaragoza, no te comes un pedazo de cerdo porque te va a causar una indigestión muchas veces. Así, tú deberías ver qué es lo que le vas a meter a tu mente. Muchas veces le metemos una información bastante pesada, muchas veces le metemos emociones totalmente, o sea, una energía, le metemos muchas veces espectáculos violentos, como lo que estamos viendo en estos momentos, una persona que a las 12 de la noche, como lo hacían antes, que ya no se ve, pasaban una pelea del Happy Lora, pasaban una pelea de Pambelé, y la gente a esa hora, lo digo porque un familiar se levantaba, la gente a las 2 de la mañana se levantaba a ver esa pelea, a ver un espectáculo violento, a ver un tipo que se coloca unas manotas aquí en la mano y empieza a golpear al otro, y uno acá vibrando con todas esas emociones negativas, y uno también haciendo fuerza para que lo mate. Es el ser humano, somos así desafortunadamente, somos así, y por eso es que hoy en día hay mucho asesinato, o sea, hay muchos problemas, o sea, el problema social de la ciudad y del mundo entero se le ha salido de los gobiernos de las manos, sinceramente. No saben qué hacer, o sea, no saben cómo actuar. ¿Por qué? Porque a los pobres jóvenes lo que le están es incitando a la violencia. Entonces, por eso es que nosotros con esta conferencia debemos practicar la higiene mental, o sea, clasificar, seleccionar lo que nosotros vamos a meter en la mente. Como decía el compañero Julio, sería correcto que una persona escuche música clásica. Mira, eso es fácil, eso era antes que era difícil conseguir, pero es que ahora con el internet, y si tú tienes un quemador de CD, tú puedes bajar una música clásica, o sea, en estos tiempos no es difícil, y puedes tener tu CD de música clásica, colócalo a la hora de dormir. ¿Y te parece que tú te acuestes, vayas a dormir y duermas, por ejemplo, con una sinfonía de pronto de Mozart, de Beethoven? ¿Te parece que tú a la hora de dormir coloques lo que se llama los Bach de Strauss? Hombre, tienes un sueño que realmente te regenera, posiblemente, porque realmente en ese momento se relaja el mismo sistema nervioso. Es una persona que se acuesta después de ver una película de violencia, que las mismas novelas desafortunadamente ya hoy en día son de violencia, o sea, las novelas de hoy en día reflejan realmente los conflictos que nosotros tenemos y la conducta del ser humano. O sea, hoy se habla de muertos, de guerra, de coca, de eso es que se habla hoy en día. Por eso es que falta una rebeldía psicológica, amigos. Por eso es que falta conocer estas enseñanzas. Y lo más importante, falta llevarlas a la práctica. Que el ser humano realmente se compenetre consigo mismo. Que el ser humano se compenetre con la misma naturaleza. Porque es que la gente
la misma naturaleza la desprecia, como estamos viendo aquí. Vea, la gente no quiere ir a una playa. La gente prefiere un partido, una película, un espectáculo violento que irse a ver un atardecer. Eso es algo hermoso, eso es algo que enaltece, dignifica, te dan unas ganas realmente de tratar de descubrir lo que es la vida. Si todas esas personas de pronto que tienen ideas suicidas, si todas esas personas que quieren matarse, que quieren quitarse la vida, las colocaran frente a un atardecer, lo más probable es que cambiarían su forma de pensar en esos momentos, porque se dan cuenta de lo que es la vida, se dan cuenta de lo que estamos despreciando en estos momentos. Entonces, por eso es que nosotros, amigos, los invitamos a un cambio. Los invitamos a una reflexión, los invitamos a que estas palabras no queden sencillamente como una forma literal, sino que estas palabras más que todo las llevemos a la práctica, que no queden como una forma verbal, sino que la practiquemos. Vamos a hacer un estudio de nosotros mismos, vamos a hacer una evaluación psicológica, vamos a hacer un inventario psicológico, vamos a ver realmente qué nos sobra y qué nos falta. Porque realmente, amigos, eso es lo único que nosotros nos podemos llevar, más lo bueno que has hecho a la hora de irte de este planeta Tierra. Bueno, para no cansarnos más, hasta aquí mis palabras. Si de pronto algo no les quedó claro, si tienen alguna duda referente a esta conferencia, amigos, pueden hacerla en estos momentos. ¿Quién tiene algo que decir, alguna pregunta que quiera hacer? Los que quieran la conferencia